Muy bien, hoy hablamos de la caspa, ¿no? A lo largo de los años las personas también cambian diferente tipo de champú, ¿no? Y dicen aparentemente de que esto también genera caspa y parece una cosa muy pequeñita, ¿no? Pero es muy importante porque tenemos mucho por hablar con la doctora Antoinette Sobrino Guerrero, dermatóloga de la Clínica Estela Maris. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, a ver, coméntenos. Primero, ¿mito o realidad? ¿Cambiar de champú continuamente genera caspa? De alguna manera hay que saber qué tipo de producto estamos usando, si son dermatológicos dados por un especialista, en este caso dermatología, o son estos champús que vemos pues a veces en los supermercados, ¿no? En algunas farmacias, entonces que nos lo dan una u otra persona y que no son en el tiempo que se debe utilizar. Entonces sí podría ocasionar con el tiempo de repente una resistencia, entonces hay que saber un poquito a qué estamos viendo. Claro, porque viendo sobre economía también, por ejemplo, uno encuentra un champú y dice, me llevo un sachet, lo pruebo unos días y no me fue bien, cambio a otro, y cambio a otro. Sí, mira, justamente lo que acabas de decir es un punto muy clave, ¿no? Los pacientes muchas veces piensan de que una vez ya desapareció el síntoma principal de la dermatitis seborreica, que así se llama la caspa, en realidad en medicina, ¿no? Ya estoy sano. Y no es así. Hay que seguir un tratamiento que muchas veces involucra un tratamiento, ¿no?, agudo de 3 o 4 meses y después ya un tratamiento a lo largo, porque la dermatitis seborreica o la caspa no desaparece. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Es una enfermedad que es a larga data y que tiene repeticiones. Entonces, y eso está digamos, en conflicto también con ciertos factores, porque no se sabe exactamente por qué lo produce, ¿no? Claro, entonces, cuando una persona tiene caspa, necesariamente tiene que buscar un especialista, porque no se trata solamente de ir a una góndola y decir, bueno, me gusta este porque tiene rizos definidos y porque tiene también acondicionador, entonces ya, me lo llevo. Sí, definitivamente. Hay que hacer un tratamiento de la parte aguda, que es muy importante, es decir, cuando ya te apareció como tal estos síntomas, ¿no?, que generalmente son las escamas, la irritación, es decir, que se pone el cuero cabelludo o las zonas donde pueda aparecer la dermatitis seborreica, que solamente no es en el cuero cabelludo, sino puede ser en el rostro, por ejemplo, en las zonas nasogenianas, que es aquí al costadito de la nariz, por ahí por la boca, detrás de las orejas, dentro de las orejitas, a veces en el pecho, también en la espalda, incluso zonas genitales. Entonces hay que saber con qué tratarlos, cómo tratarlos, cuánto tiempo tratarlos, y eso lo sabe el especialista, ¿no? Claro, la caspa es un hongo, ¿no?, que sale específicamente en el cuero cabelludo, porque me dice también de que puede llegar a otras zonas del cuerpo, o tiene relación con, por ejemplo, otro tipo de hongo que aparece, por ejemplo, digamos en los pies o en otras partes del cuerpo y que uno se toca el cabello. No, de hecho, la dermatitis seborreica no tiene nada que ver una cosa con otra. De hecho, son diferentes hongos, son diferentes. Y es más, la dermatitis seborreica no tiene una causa en específico. De hecho, son muchos factores. Uno de ellos podría ser la malacisa fulva, como bien decían en el reportaje, pero también tiene que ver, por ejemplo, otro tipo de factores, como puede ser los genéticos. Por ejemplo, si papá, mamá, abuelos, tíos, hermanos, primos, hermanos han tenido esta enfermedad, eso también es un punto, ¿no? Otro punto, por ejemplo, podría ser la parte emocional, es decir, el estrés. El estrés puede exacerbar mucho ese tema. Los climas, sobre todo los climas que son extremos, ¿no?, o mucho calor o mucho frío, incluso porque se reseca mucho más el cuero cabelludo, en este caso, o las zonas de la piel más expuestas. Entonces, hace que se inflame mucho más. Esto salga más caspa, ¿no?, y siga un ciclo. Claro, ¿y cómo protegerse? Porque en el caso, por ejemplo, de la piel, uno se puede aplicar bloqueador, se puede, por ejemplo, colocar ropa de manga larga, ¿no? Pero en el caso del cabello, ¿que es solamente un gorro, un sombrero o hay también algún producto? No, a ver, lo primero que tenemos que comprender que para el tratamiento de la dermatitis seborreica son fármacos. No es solamente, digamos, la protección externa, ¿no? Allí vamos a empezar a tratarlo con terapias que en su primer grado podría ser corticoides. En el caso del cabello, en lociones. Las cremas lo que hace es hacer que el cabello esté más pegajoso y no ingrese bien a piel, ¿verdad? Y más bien eso lo reservamos para todo lo que es rostro. Y bueno, no solamente eso, ¿no? Utilizamos shampoos, utilizamos lociones, cremas y todo eso dependiendo dónde está y a larga data. O sea, tenemos que utilizar el tratamiento agudo, usamos por lo menos 3, 4 meses.
¿no? Dependiendo del caso, porque hay tratamientos pues, que incluso pueden llegar hasta terapias orales, ¿no? Con, sí, claro, con antifúngicos o antimicóticos o para el honguito, ¿no? Claro, si tiene la idea, por ejemplo, que cuando se encuentra una persona o se ve una persona que tiene caspa, dice, no tiene buenos hábitos de higiene, número uno, número dos, me va a contagiar, mejor me separo de caspa y se pone así, Sí, ¿no? sí, sí, Como sí, que se aleja. Ujú. Bueno, de hecho también ese es un mito porque no es contagioso. Es verdad, porque hay personas, a ver, allí sí vamos a distinguir dos tipos de personas que podrían tener esta dermatitis seborreica. Uno, las personas que tienen una caspa mucho más simple, donde no se ve el cabello tan grasoso, más bien es como si fuera nievecita, por ahí decían en el reportaje, ¿verdad? Pero hay otras personas que tienen el cabello o ciertas zonas más oleosas, más grasosas, y de hecho se ven escamas mucho más grandes, amarillentas, oleosas, ¿no? Grasosas. Entonces, en ellas se ve ciertas zonas, como tú bien decías, muy sucio. Entonces, no tiene nada que ver con la limpieza, no tiene nada que ver con las demás cosas. Sí son personas, y de hecho en la dermatitis seborreica sí se recomienda hacer la limpieza diaria, incluso del cuero cabelludo, porque también un mito, ¿no? Lo he escuchado mucho de pacientes que vienen y me dicen, no, pero en la peluquería me han dicho que no es bueno lavarse el cabello todos los días, o no sé, estoy resfriado y no me debo lavar el cabello todos los días, cosas así, ¿verdad? No, todos los días hay que lavarse el cabello, porque así como la piel uno la baña todos los días, el cabello también, porque está en contacto con la contaminación, ¿no? Y es también para reducir un poquito la grasa del cuero cabelludo en este caso. Ok, ¿puede aumentar la aparición de caspa si uno utiliza o se baña con agua caliente? Sí, porque irrita la piel. Al irritar la piel saca mucho más caspa. De hecho, en dermatología tenemos como un dicho, ¿no? Mientras más utilizamos agua más caliente, pues irrita más, seca más. El agua para nosotros no hidrata, sino seca. Lo utilizamos para secar. Pero en ese Irrita caso más. utilizar agua tibia, justo estamos en invierno, ¿no? Y entonces como que es muy complicado ingresar a la ducha y que venga el agua fría. No, definitivamente tampoco es agua fría por la temporada, pero sí el agua que sea a temperatura de la piel, ¿no? Que es más o menos entre 33, por ahí 36, como baños de bebé, más o menos. Claro. ¿Y por qué es importante identificar el color de la caspa? No sabía en realidad de que tenía colores. Ujú, ujú. Bueno, lo que conversábamos hace un momento, ¿no? Más que todo es para ver un poco ante qué nos estamos enfrentando. Ahora, el hecho de tener la caspa mucho más oleoso quiere decir, o sea, más grasoso, quiere decir que vamos a tener que enfrentarnos a un tratamiento un poquito más exhaustivo, ¿no? De repente, como te decía, las limpiezas van a ser mucho más frecuentes, ¿no? Utilizar de repente otro tipo de lesiones más fuertes también para esas personas, porque justamente la dermatitis seborreica es una entidad, es una enfermedad que causa mucho reparo con los demás, lo que tú decías, ¿no? El aislamiento incluso. Entonces, sí, va a depender mucho de eso, ¿no? Y eso también genera un cuadro de estrés en la Sí, persona, ¿no? O aumenta el estrés. Exactamente, y eso es Por el una rechazo. pirámide. Eso, sí. Claro. Uy, ahora, eso tiene relación también con el cuero cabelludo hidratado y el cuero cabelludo graso. Pues sí, no, definitivamente sí. Claro, en la dermatitis seborreica, por ejemplo, se ha visto que hay un aumento de la grasa en las personas. Entonces, esto no se sabe, como bien habíamos dicho hace un momento, no se sabe por qué se produce, pero esto hace que los ácidos grasos que nosotros normalmente tenemos en la piel se vayan transformando, y esto tampoco se sabe el mecanismo, hace que irrite más el cuero cabelludo, ¿ok? Y por lo tanto salga más caspa. Claro. Y ahí es donde se combina este honguito que habíamos dicho y que salga mucho más. Claro. ¿La caspa tiene una cura definitiva o es que, por ejemplo, uno puede utilizar un tiempo, se acaba el frasco, cambia nuevamente de champú y aparece nuevamente? No tiene una cura. Es una enfermedad crónica, es decir, toda la vida la vamos a tener, pero tiene periodos de remisión. Es más, de hecho, muchos pacientes, una vez que se les trata la parte aguda, que puede ser 3, 4 meses, se van con su tratamiento y a largo plazo, y ya no vuelve incluso en años, pero hay personas que sí. Ahora, ¿qué es lo que hace que una persona pueda tener etapas más largas y más cortas de la enfermedad como no se sabe? Sí. Es decir, que la persona que tiene caspa va a continuar toda su vida con caspa, solamente que hay momentos que van a aparecerle más.
Exactamente, sí, 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 sí. Y va a depender mucho del tratamiento que sigan para poder hacer que estas remisiones sean mucho más largas, ¿no? Y controlar por sobre todo el estrés. Eso es lo que es la enfermedad de moda ahora, ¿no? Que Claro. hace que exacerben muchas enfermedades. Sí. Ok, y también podría empeorar la situación si es que uno utiliza productos como por ejemplo tintes, como por ejemplo sprays para pintar el cabello. Puede, sí, pero también hay algo más, ¿no? Que lo que puede hacer es condicionar otra enfermedad que se llama dermatitis de contacto irritativa. Y eso empeora más bien la enfermedad. Sí, por supuesto, utilizar muchos irritantes puede hacerlo, por supuesto. Claro, que una persona tenga menos cabello no quiere decir que no tenga caspa. No, no tiene nada que ver el hecho de tener menos cabello. Eso es un mito, definitivamente. O sea, las personas incluso no pueden tener cabello y puede aparecer caspa. Sí, claro, por supuesto. ¿Y Solamente que se nota un poquito más, ¿no? Y es más, cuando la persona no tiene cabello se ven placas incluso, ¿no? Rojizas, un poquito escamativos, sí, claro. Claro, ¿y el tratamiento es el mismo? Sí, 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 sí. Existe un tratamiento definitivamente para la caspa, claro, por supuesto, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la diferencia de la psoriasis con la caspa? A ver, la psoriasis es una enfermedad inmunogenética, ¿no? Donde hay placas, donde se ve muy rojizo, son placas donde hay bordes muy definidos y hay demasiada caspa. O sea, de hecho, no es una caspa tan grasosa, es más bien más seca, ¿no? Y se forman heridas y las personas mencionan que hay mucho ardor, fastidia. Es más, la psoriasis incluso compromete las zonas del rostro, ¿no? Entonces, y aparece también en zonas de cuerpo, como placas, como si fueran quemaduras. Mucha gente llega a la consulta y dice, doctora, yo tengo como una especie de quemadura en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Rodillas, por ejemplo, codos, ¿no? En la zona del tórax. Claro. Ahora hablamos de alimentos que pueden beneficiar a que la caspa desaparezca y otros, por ejemplo, que empeorarían este cuadro. ¿Cuáles son? No existe en realidad digamos, alimentos concluyentes que puedan existir. No existe. De hecho, alimentos que sí pueden inflamar más podrían ser pues lácteos, comida chatarra, no tener un orden, digamos, más que todo en la alimentación, ¿El ¿no? café? Más bien eso tiene que ver un poco con enfermedades como rosácea, ¿no? Como acné. Sí. Ok. Sí, no tendría mucho que ver eso. Pero, por ejemplo, podría utilizarse el aceite de árbol de té, ¿no? Masajearse en el cuero cabelludo. A ver, en realidad, si tenemos una piel que es grasosa, o sea, piel hablo no solamente del cuerpo, sino del cuero cabelludo, estamos ingresando más grasa, entonces vamos a hacer más grasa, exacto. De repente podríamos usarlo, pero en el cabello, en las puntas, ¿sí? O en medios a puntas. Pero no es recomendable porque no existen tratamientos, digamos, más naturales que podrían ayudar. O sea, es todo farmacológico como tal, ¿no? Y estamos hablando, como habíamos dicho, corticoides, antimicóticos y todo eso. Claro. ¿Hay alguna forma de identificar entre la gama de productos anticaspa, ¿no? ¿Cuáles son los que uno realmente debería, digamos, adquirir? ¿No? Porque hay muchos, ¿no? Y, por ejemplo, uno no está tan pendiente de ir al médico, ahora yo lo sé, de que hay que ir con un especialista, pero si uno tiene a la mano esa posibilidad de comprarse un champú, ¿qué es lo básico, lo que debería tener? Bueno, primero un antimicótico que podría ser, por ejemplo, el ketoconazol. De repente también podríamos utilizar productos que tienen ácido salicílico. El ácido salicílico a nosotros nos ayuda a exfoliar. Entonces eso es muy importante porque necesitamos sacar también esas caspitas para que el producto en sí pueda ingresar y pueda ser efectivo, porque si tenemos la caspa encimita, pues es como una pared que no nos deja ingresar, ¿verdad? O una puerta ahí cerrada que no nos deja ingresar y que el ketoconazol ingrese y pueda matar de alguna manera estos honguitos y pueda profundizar, ¿no? También de repente preparados que puedan calmar, ¿no? Como a veces aloe vera y ese tipo de cosas. Pero tiene que ser un componente de todos, ¿no? Ok, ya para cerrar, el primer llamado de atención, ¿qué es? ¿Que aparezca, empiece a caer como esa nievecita o que empiece a picar el cuero cabelludo? Generalmente empieza no solamente a picar, primero empieza a picar y después aparece la nievecita, ¿no? Entonces sí es importante. Cuando ya nos empieza a picar el cabello, el cuero cabelludo, es importante acudir al dermatólogo, ¿no? Porque a veces puede ser o bien la dermatitis o puede ser otro tipo de entidad que nos puede llevar de repente a una posible dermatitis.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias por Ok. escribirnos. La doctora Antonella Sobrino Guerrero, dermatóloga de la clínica Estela Maris, estuvo con nosotros. Muchas gracias. A usted. Gracias. Muy bien, hacemos una pausa y esto es Salud al Día.